En el pequeño pueblo de Villanueva la vida transcurría sin mayores sobresaltos. Sin embargo, había una casa que todos evitaban, la mansión de los García, una construcción antigua y majestuosa, abandonada desde hacía más de 20 años. Según contaban los ancianos del lugar, una tragedia había ocurrido allí. Los rumores hablaban de un reloj de péndulo que a medianoche sonaba 13 veces en lugar de 12. Decían que cuando eso sucedía, algo extraño pasaba. Una figura aparecía en la ventana del ático, observando a los que osaban acercarse. Eduardo, un joven curioso, nunca creyó en esas historias. Es más, se burlaba de ellas y de quienes las contaban, y decidió ir a desmentir los rumores. Se preparó para pasar la noche en la mansión. Llevaba linternas, mantas y una cámara para grabar cualquier cosa inusual. Entró con cuidado, abriendo las pesadas puertas de madera que crujían como si no hubieran sido movidas. El interior de la casa estaba cubierto de polvo, pero el reloj seguía allí, imponente, en el salón principal. Sus manecillas avanzaban lentamente, marcando el paso del tiempo. Eduardo, intrigado, decidió quedarse a su lado para comprobar si en efecto sonaría 13 veces. A las 11:59, un extraño silencio invadió la casa. Incluso el viento, que antes silbaba entre las grietas, se detuvo. Eduardo, nervioso pero firme, observaba las manecillas del reloj acercarse a medianoche. ¡Ding! ¡Ding! El reloj comenzó a sonar. Cuando el 12º campanazo resonó, Eduardo contuvo el aliento. Entonces el reloj emitió un 13º sonido, profundo y omiso. De repente, un frío intenso recorrió la habitación. De la nada, la puerta del ático al final de la escalera se abrió, con un chirrido ensordecedor. Eduardo, temblando, apuntó su linterna hacia el lugar. En el umbral, una figura oscura se dibujó contra la penumbra. «¿Quién eres?», preguntó con voz quebrada. La figura no respondió, en cambio, comenzó a descender lentamente los escalones. La luz de la linterna apenas revelaba su rostro, pero lo que alcanzó a ver fue suficiente para helarle la sangre. El rostro de un señor de unos 70 años, pálido como la cera, con ojos vacíos y una expresión congelada en una mueca de sufrimiento. Eduardo retrocedió, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. La figura se acercó más, y entonces en un murmullo apenas audible susurró: «Huye». «Señor, no entiendo lo que dice», respondió Eduardo. «Huye mientras puedas». El reloj volvió a sonar, marcando la primera hora después de la medianoche. De repente, la figura desapareció y el ambiente volvió a la normalidad. Eduardo escapó de la casa con el corazón en la garganta, las manos temblorosas y la imagen de aquella figura espectral grabada en su mente. No se detuvo hasta que las luces del pueblo lo rodearon, donde al fin se sintió a salvo. Contó lo que vio a algunos vecinos, pero las miradas incrédulas y las risas nerviosas fueron su única respuesta. «¿No eras tú el que no creía en fantasmas?», le decían. Uno de los más ancianos del pueblo, sin embargo, lo miró con seriedad, con un brillo oscuro en los ojos. «Hace años que nadie se acerca a esa casa», dijo el hombre con voz áspera. «Fue del viejo Simón García, un hombre reservado, que desapareció de un día para otro sin dejar rastro. Desde entonces, el reloj suena 13 veces cada vez que alguien se atreve a entrar. Algunos dicen que su espíritu sigue allí, atrapado». El escalofrío que Eduardo sintió al escuchar esas palabras lo dejó helado. Volvió a su casa y trató de olvidar, pero las imágenes no lo dejaban en paz. Durante las noches sentía el sonido de las campanadas, aún retumbaba en sus oídos, y en sueños veía la figura del hombre cada vez más cerca. Días después, en un impulso irracional, regresó a la casa. Algo lo llamaba, algo que no podía explicar, como si un lazo invisible lo atrajera de nuevo. Se plantó frente al reloj, y esta vez no se detuvo cuando la primera campanada resonó. Al llegar a la 13ª, lo sintió. El aire se volvió gélido, y una mano invisible lo empujó con fuerza, como si la casa misma cobrara vida. Eduardo cayó al suelo, y cuando miró hacia el espejo del reloj, vio algo que hizo que su sangre se congelara. El reflejo no mostraba solo a la figura del viejo Simón, sino a él mismo, Eduardo, años más tarde envejecido, atrapado en una prisión en sombras. El rostro del vidrio era suyo, con una expresión de horror eterno, como si ya supiera el destino que le esperaba. De pronto, un dolor punzante recorrió su cuerpo y todo se volvió negro.
En el pueblo las historias cambiaron. Nadie volvió a ver a Eduardo desde aquella noche. Algunos murmuraban que se había marchado, otros susurraban que la casa lo había reclamado, igual que el viejo Simón. Y desde entonces las campanadas del reloj siguieron sonando a medianoche, aunque dejaron de ser 13, ahora eran 14. Hola amigos y amigas, gracias por llegar hasta aquí. Yo soy Violeta del Mar y esto es Te Cuento una Historia. Si os ha parecido espeluznante o queréis que os cuente otras historias, comentadme, me encantará leeros. Y no os olvidéis de suscribiros al canal y darle un like, me ayudará muchísimo. Y si queréis conocer el verdadero origen de Halloween, aquí os lo dejo. Será un vídeo que os encantará. ¡Adiós!